Ahí estamos. Todos muy buenas tardes. Este día nos corresponde abordar lo que es la temática de la tensión superficial, que se simboliza con lo que es la letra griega sigma. Se nos dice que la tensión superficial o sigma de un líquido es el trabajo que debe realizarse para llevar moléculas en un número suficiente desde el interior del líquido hasta la superficie para crear una nueva unidad de superficie que lleva unidades de Joule sobre metro cuadrado o kilopondios sobre metro. Es como que nosotros hablemos que todas las partículas que están al interior del líquido empiezan a presionar, como si se recuerdan ustedes, el concepto de presión me dice que es fuerza sobre área, pero empiezan a presionar a lo que es la parte externa de lo que es el fluido para poderle dar esa capa que es de la que nos habla acá. Ahora bien, no sé si ustedes se recuerdan, allá en bachillerato o en lo que es física 2, que en algún momento ustedes hablaron de lo que era la tensión superficial y había un ejemplo bastante particular por ahí. No sé si se recuerdan de qué fue lo que vieron ahí en física 2 o en bachillerato respecto a la tensión superficial. Adriana, Milton, digan ustedes, muchachos, si no se recuerdan de algo, pues por aquí estamos para ayudarles, pero la idea es que veamos si realmente nos dieron algo, lo tenemos, nos lo dieron y se nos olvidó, para que nosotros nos vayamos recordando, porque tenemos que visualizar la manera sencilla para ver este elemento del cual vamos a conversar. María René, por acá me dice, no se recuerda en realidad de ninguno. Bueno, vean, lo vamos a poner de manera sencilla para tratar de comprenderlo. Fíjense. Lo que sucede es que como si nosotros veíamos allá en física, un ejemplo clásico que nos decían, cuando nosotros vemos el agua, vemos que se hacen charcos después de la lluvia y muchas veces sobre esos charcos vamos a ver que se paran lo que son ciertos insectos, que en este caso son o bien zancudos o mosquitos, pero lo que vemos nosotros peculiar en ese caso es que ponen los pies sobre, o las patas como le llaman, sobre ese fluido y ellos no tienden a irse hacia el fondo. ¿Por qué? Porque si se fijan, todas las moléculas internas de esa porción de fluido hacen presión sobre la pared externa y generan una capa delgada que lo que hace es que las partículas estén bastante cohesionadas y en ese momento no permite que se separen. Para lo que es el peso que tiene el animalito, pues no le afecta en nada y es tal que puede caminar sobre esa superficie. No es igual que si nosotros lo hiciéramos, porque si nosotros nos paramos en eso, pues se va a hundir el pie en esa agua. ¿Qué es lo que sucede? Ahí va otro principio, porque dependiendo de la profundidad, nosotros estaríamos hablando de flotación, ya no estaríamos ante lo que es el elemento de la tensión superficial. Bueno, continuando por acá. Nos dice que la tensión superficial es importante, pues sirve para saber si un material es apta para la impresión. Esto en la parte de imprenta sirve bastante. O en el encolado, que es la unión fija de dos o más piezas a través de un fluido, que es el pegamento o la cola. Para producir elementos químicos también es importante, capaces de penetrar fibras como lo son los detergentes. Revisen, hasta ese punto yo pudiera inclusive recordarme cuando nosotros hablamos de lo que eran las mochilas impermeables, que si se fijan dentro de la industria de esta, hay algunas que nos dicen que tienen esa característica, pero si ustedes abren una mochila de esos, lo que van a ver es que tiene al interior lo que es como una capa como de plástico, pero realmente es un polímero en el cual lo que hicieron fue aprovechar la parte de la tensión superficial para que se adhere de tal forma que cuando quiere entrar ese fluido no lo va a poder penetrar. Nosotros, en ingeniería civil es necesario saber cómo actúan las tensiones normales efectivas entre las distintas capas que tiene lo que es ese suelo. Además, de utilizarse para lo que es la parte de la saturación en suelos.
Fíjense, bien importante en ingeniería civil, ¿por qué? Porque sucede que esa parte de la saturación lo que me dice es que conforme van pasando las capas de ese suelo, resulta que han tenido una adherencia tal que han generado una capa que impermeabiliza el terreno. En tal caso, toca que hacerle un tratamiento a esos suelos y ahí es donde vienen ciertos procesos, los cuales son útiles para poder romper esos enlaces o ver si hay que quitar cierta parte de esa tierra para que realmente tenga filtración el agua. Si se fijan ustedes, cuando venimos nosotros y lo que hacemos es encementar el suelo, cuando encementamos el suelo lo que estamos haciendo es permeabilizándolo o generándole una tensión que ya no va a permitir que llegue a lo que es la parte del suelo y del suelo a lo que son los mantos acuíferos. Por ahí es por donde va ya de manera práctica para nuestros casos. Ahora bien, si hablamos de ese trabajo que me decía que había que realizarse para la parte de la tensión superficial, este trabajo es numéricamente igual a la fuerza tangencial de contracción que actuase sobre una línea hipotética de longitud, es decir, la unidad situada en la superficie. Esa unidad situada en la superficie va a depender de qué elemento sea el que esté en contacto con ella. Ahora bien, desde el punto de vista de la energía, podemos observar que, si ustedes se recuerdan, ¿a qué es igual el trabajo? María Guadalupe, regáleme a qué es igual el trabajo. No sé si estará por ahí, María Guadalupe. La mayoría de los que les he preguntado, pues aparentemente están ausentes, están conectados, pero como que no están en la clase realmente. Me dice por acá José Isaac, ¿verdad? Me dice que es igual W igual a mg. Ese W que usted me acaba de colocar allí, José Isaac, estamos hablando del peso. Y si se fija, lo que necesito es la definición de trabajo. Se simboliza, si se fija, con la misma letra, pero no es lo mismo. Vaya, por ahí me acaban de poner que es fuerza por distancia. Y ojo, ahí tenemos que tener cuidado con esa parte de fuerza por distancia, porque si se recuerdan ustedes, el torque también es conocido como fuerza por distancia. Entonces tenemos que diferenciar las dos cosas. En el torque hablamos de fuerza por distancia perpendicular, pero cuando hablamos de lo que es la parte del trabajo, hablamos de fuerza, pero por distancia paralela a lo que son las fuerzas de las que estemos hablando. Es decir, que voy a estar hablando de un coseno de la fuerza para hacerla llegar a los planos. Por eso es que nosotros muchas veces decimos, bueno, el trabajo es positivo o es negativo. Y decimos que es positivo cuando el trabajo contribuye al desplazamiento que ocasiona la fuerza que nosotros aplicamos. Y decimos que hay trabajo negativo cuando la fuerza, digamos, hay un desplazamiento hacia una dirección, pero la fuerza va en sentido contrario. Entonces ahí es donde estamos ante lo que es un trabajo negativo. Ahora bien, recordamos nosotros cuál era el concepto de trabajo, que si se fijan es el mismo que se utiliza por acá para estar hablando de lo que es el cambio de energía. Es este de acá, me dice que es la fuerza por ese delta de X. Pero ahora bien, si la fuerza entonces está definido por la tensión superficial multiplicado por el perímetro de contacto con la superficie, fíjense, cuando hablamos del perímetro de contacto, hablamos de la parte perimetral del objeto que pudiera estar en contacto con lo que es esa superficie. Y por eso ese concepto va a ser muy importante para lo que vamos a desarrollar. Bueno, nos dice por acá, ¿verdad? Venimos y sustituimos acá. De esto vemos que ese cambio de energía no es más que la tensión superficial por delta de L por delta de X. Y nosotros sabemos que delta de X por delta de L no va a ser nada más que un cambio de lo que sería el área. Entonces, si es cierto que es igual a un cambio de área, yo puedo sustituir acá que el cambio de energía va a ser igual a la tensión superficial por lo que es un delta de área, ¿verdad? Entonces, si esto es cierto y lo que yo ando buscando
es esa tensión superficial. Puedo hacer un despeje y decir que el valor de sigma es igual a delta de U entre delta de esa área o el cambio de esa área, ¿verdad? Para este caso que estábamos haciendo un análisis infinitesimal. Es decir, que si nosotros ya tuviésemos conocido la cantidad de energía y el área, sería igual a la relación de la energía sobre el área. Entonces, esto me empieza a servir inclusive para determinar lo que son las unidades con las cuales trabajaríamos acá, las cuales, si se fijan, para este caso pueden ser joules sobre lo que son metros cuadrados. Ah, y si eso es cierto, quiere decir que yo puedo tener otra forma de plantearme lo que es este valor numérico. Y lo podemos hacer acá. Descompongamos lo que es, lo que son esos joules. Háganme un favor, regálenme a qué son iguales los joules. ¿A qué son iguales los joules? Jennifer. Newton por metro, ingeniero. Newton por metro, muchas gracias. Si se fijan, en efecto, van a ser Newton por metro. Nosotros dijimos que el trabajo del cual hablábamos era fuerza por distancia, y fuerzas son Newton, y la distancia en metros para este sistema que estamos trabajando por acá. Entonces tendríamos Newton por metro entre lo que sería metro cuadrado. Quiere decir que de acá yo puedo tener dos formas de expresar esto, lo cual me dice, entonces yo pudiera poner que puedo colocar Newton sobre metro cuadrado por metro, que sería una forma de expresarlo. Y nosotros sabemos que eso que acabamos de escribir ahí realmente no es nada más que pascales, porque son unidades de presión, multiplicados por lo que son metros. Ya para tener claridad en cuanto a las unidades con las que pudiéramos trabajar en esa tensión superficial. Y otro pudiera ser el caso que nosotros estemos ante lo que serían Newton sobre metro cuadrado por metro, y simplifiquemos este metro con este elemento que esté elevado al cuadrado, con lo cual llegamos a que tendríamos Newton sobre metro. En esta expresión que acabo de escribir de Newton sobre metros para lo que es el sistema internacional, podríamos ver que si nosotros, bueno, acá todo esto lo tengo en el sistema internacional. Si yo pasara a querer expresar eso en el sistema técnico, nos recordamos entonces que las unidades tendrían que ser kilopondios sobre metro. Que si se fijan, era lo primero que nos aparecía por acá, ¿verdad? Que nos decía que se podía expresar como joule sobre metro cuadrado o kilopondium sobre metro, pero va a depender de en qué sistema nosotros estemos trabajando estos elementos. ¿Quedó claro hasta este punto, muchachos? Muchas gracias, Jennifer. Si se fijan, llegamos hasta este punto en el cual nosotros visualizamos lo que son. Esto, si se fijan, lo saqué primero para ver cómo es que nosotros desarrollamos cada uno de esos elementos. Lo que les traía preparado para esto era esto, donde les vuelvo a explicar lo que es la parte de ese cambio de área y cómo salen las unidades, pero si se fijan no les puse ninguna relación que tuviese con kilopondios sobre metro, sino que lo expreso acá por explicárselos, porque si se fijan en teoría era de lo primerito que aparecía. Ahora bien, si me vengo más abajo, revisemos lo que nos dice. Nos dice, este trabajo se conoce como una energía potencial superficial por unidad de área de la superficie. Así que se puede observar que sigma causa que las gotas suspendidas de algún líquido adquieran esa forma esférica que nosotros vemos. Si se fijan, el ejemplo más usual que nosotros tenemos son con las gotas de lluvia.
que nosotros observamos y ellas tienen una forma esférica y no se desprenden mientras no cae al agua, no cae al suelo, perdón, o al lugar donde se va a depositar. Ahora bien, entonces nosotros podemos verificar para este caso lo que es ciertos valores. Se nos dice que el valor de la tensión superficial del agua en contacto con el aire es de 0.0765 newton sobre metro o 0.0077 kilopondios sobre metro, pero esto a 0 grados centígrados. Si esto es cierto, vamos a ver, fíjense, dependiendo del caso del cual se esté tratando, cuando nosotros estemos desarrollando el análisis de tensión superficial según el objeto que nosotros tengamos, así es como nosotros vamos a verificar posiblemente alguna diferencia en lo que son la ecuación que vamos a utilizar, ¿ya? Y aquí tenemos que tener cuidado con algo. Si se fijaron, yo por acá coloqué lo que era ese apartado del sistema técnico en kilopondio sobre metro, ¿verdad? Fíjense, voy a traer a colación algo, perdón, me voy a salir un poquito de lo que es la clase que tenemos de esto y luego lo retomo. Para la evaluación corta, si se fijaron, algunas personas utilizaron sistemas de conversión que lo sacaron a saber de qué lugar. Y hubo otro inconveniente, que si les daban las unidades en libras, venían y hacían la transformación a Newton y resulta que a veces esos factores que utilizaban no eran los adecuados y conforme lo iban utilizando en el proceso, pues la respuesta les iba quedando mucho más perdida o les daba un margen mayor de error. Entonces, si van a utilizar tablas, busquen las tablas de los libros, porque les voy a poner, por ejemplo, si viene alguien y dentro de algún ejercicio ocupa la gravedad de 9.8, sabemos que ese es para física, pero en mecánica de los sólidos, mecánica de los fluidos, nosotros utilizamos 9.81. Y así factores que teníamos por ahí, si ustedes ven en el libro de Richard Mott, al final hay unas tablas de conversión de volumen, de peso, habían diferentes unidades para convertir ahí, de las cuales ustedes podían echar mano. Les digo esto para que no vayan a perder ustedes porcentaje en sus ejercicios por estar utilizando conversiones que posiblemente no son exactas. Entonces, si se fijan para este caso, ustedes de las mismas tablas del libro pueden tomarle un pequeño recorte, colocarlo donde lo van a usar y con seguridad ya sabemos de dónde viene ese valor y que sí está dentro de lo que es el área de la mecánica de los fluidos, para no tender, como les digo, a fallar por algunas cuestiones, porque a veces sacamos los factores, como les digo, a saber de qué lugar, a veces pueden ser de internet, y qué resulta si en internet alguien, por hacerle mal a los demás vino y cambió algo, y lo utilicé, y entonces cuando lo vengo a sustituir en un proceso de cálculo, me da unos errores garrafales. Entonces, por ahí tenemos que tener cuidado también, ¿ya? Es más que todo como algo para recordarles en función de ese laboratorio corto, porque de aquí para allá lo que necesito es que ustedes se apoyen en sus libros, ¿ya? Si se fijan, ahí tienen Sengel, tienen a Shawn, tienen a Mott, hay varios para que ustedes puedan seguir practicando. Regresándonos ahora. Si vemos nosotros acá, se nos presenta en este momento lo que es un ejemplo, donde se nos dice desarrollar una expresión que relacione a la presión manométrica P que reina en el interior de una gota de un líquido y la tensión superficial sigma. Háganme un favor y copien ese enunciado en principio. Si se fijan, el enunciado no nos da ningún parámetro diferente, no nos da ningún dibujo. Entonces ahora nosotros vamos a hacer el análisis según la forma que tienen los elementos para poder desarrollar esas expresiones.
Ustedes me dicen, ya estuvo el enunciado. No, todavía no, ingeniero. Vaya, me avisan. Si se fijan, la única expresión que nosotros tenemos hasta este momento fue la de la energía sobre lo que era el área. Pero todavía vamos a ver cómo es que cambia esto según lo que nosotros vayamos a estudiar por acá. Tenemos la otra que, si se recuerdan, nos decía que la fuerza era igual a sigma por lo que era el valor del delta de L, o lo que sería el perímetro de contacto con la superficie. Ya, ingeniero. Vale. Vean, ahora vamos a hacer lo siguiente. Como si se fijan en el presión que relaciona la presión manométrica que reina en el interior de una gota de líquido y la tensión superficial. Quiero primero que me recuerden, y vamos a ver esto para todos. Si yo tengo un vehículo con una llanta desinflada, ¿cuál es el valor de la presión o qué tipo de presión tiene al interior esa llanta? PSI en libras. Presión Pero manométrica. como está desinflada, perdón, Presión manométrica. va, pero si se bien, le acabo de plantear que la llanta está desinflada. ¿Qué presión tiene? No puede tener la manométrica en ese momento todavía, Diego. Ya vamos a ver por qué. Atmosférica, no. Tiene que ser la atmosférica. Y quiero que vean para todos. Fíjense, nosotros nadamos en la presión atmosférica, nosotros vivimos en ella, por lo tanto no nos afecta. Pero ¿qué sucede? Cuando veo esa llanta desinflada, quiere decir que al interior está la misma presión atmosférica. Cuando venimos nosotros y a esa llanta le empezamos a suministrar lo que es aire, y decimos que son PSI, las que van ahí, que son libras por pulgada cuadrada de ese aire, que lo que hace es que empieza sobre toda la superficie de la llanta a llenarla y hace que se levante el vehículo cuando llena ese espacio la llanta con el aire. Entonces, la presión que hay al interior de la llanta cuando está inflada es una presión manométrica, ¿ya? Entonces, ¿por qué agarro ese ejemplo? Porque si se fijan, es una forma sencilla de que a nosotros no se nos vaya a olvidar cuál es la manométrica, que siempre es diferente a lo que es la atmosférica. Entonces, si revisamos acá, esto porque en este ejercicio, si ustedes se dan cuenta, me hace alusión a lo que es una presión manométrica. Entonces, como me hace alusión a esa presión manométrica, yo tengo que estar al cuidado de esto. Y revisemos ahora, que reina en el interior de una gota de un líquido. Por lo general, la forma que tienen son esféricas. Entonces vamos a simular qué es lo que sucede. Es como que yo agarrara una pequeña esfera de líquido y la parto por la mitad. Partiendo esa esfera, yo voy a ver que me decía a mí que este elemento tenía lo que era una fuerza a lo largo de lo que era la longitud. Entonces, si me recuerdo de eso, hay una fuerza que va en la parte del perímetro de lo que es, o de la parte externa, si se fijan, de esta línea externa que quedó, de lo que es la gota luego de partirla, que tiene que ser igual a lo que es la tensión superficial por un DDL, o un diferencial del perímetro de la longitud. Y tendría que estar aplicándose en lo que sería toda la periferia
de este elemento. No sería solo uno, sino que serían muchas secciones pequeñas las cuales estarían actuando por acá. Ahora bien, resulta que aparte de ese, yo tengo la fuerza que me dice que hacen todas las partículas al interior de lo que es esa esfera. Y es una fuerza que va con esta dirección. Esta fuerza, si lo voy a aplicar a un diferencial de área, yo me tengo que acordar que tenía aquella ecuación que decía que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces aquí tengo una área interior. Yo podría entonces despejar de acá y tener que la presión, que va a ser una constante por el diferencial de área, va a ser igual a lo que sería la fuerza de la cual se va a estar tratando para este caso. Entonces yo tendría acá que tengo una presión por lo que es un diferencial de área. Ahora bien, si me fijo, como esto es un elemento que es, en este caso, una forma esférica, entonces va a estar no solamente sobre un eje, sino que sobre los tres. Entonces, para verificar eso, voy a volver a escribir esto porque no me quedó tan claro por acá. Era presión por DDA. Entonces, cuando reviso esto, tengo que ver sobre qué ejes lo ubico. Entonces, nosotros sabemos que tenemos el eje Y, el eje X y el eje Z. Si esto es cierto, este es X y este es Y, si se fijan, las fuerzas actúan realmente sobre lo que es el eje X. Entonces, tendrían que estar en equilibrio para que mantengan la forma que ya habían planteado. Entonces yo puedo hacer una sumatoria de fuerzas respecto, en este caso, al eje X, y como deben de estar en equilibrio, serían igual a lo que es 0. Conociendo este condicionante, ahora vengo yo y veo la dirección de las que ya había planteado. Sigma, por lo que es DDL, que actúan solo sobre lo que es el eje X positivo, menos la presión por el diferencial de área, que actúan en dirección del eje X negativo. Entonces puede igualar al despejar al otro lado de esto, tendría sigma de DL, que es igual a lo que sería la presión por el diferencial de área. Entonces, para tener una ecuación, yo necesito en este caso hacer el proceso de integración. Entonces tendría sigma por la integral, porque sigma es una constante, del diferencial de L igual a lo que sería la presión manométrica, en este caso, que es de lo que estábamos hablando, por la integral del diferencial de área. Bueno, para este caso entonces tendría que al integrar acá tendría sigma por lo que sería L. Conste, la L es la longitud de lo que es la superficie, la parte perimetral, ¿verdad? Ya lo vamos a colocar por acá. Y la presión por lo que sería el área. Entonces coloquemos por acá. Para empezar, como si se fijan ustedes, era un elemento esférico, lo cortamos, entonces el área de una circunferencia, que es igual, muchachos, Pi por radio al cuadrado. vamos por acá entonces, pi por radio elevado al cuadrado. Y como me dice que yo necesito el perímetro o L que voy a tener para este caso de una circunferencia va a ser igual a que yo derive el área. Esa ecuación que acabo de plantear ahí. Entonces la derivada del área, ¿a qué va a ser igual, señores?
¿Cuánto es la derivada de eso? De pi por radio al cuadrado. Bueno, ya que no me lo mencionan, vamos por acá. Pi es una constante y lo que puedo derivar es el radio. ¿Cuánto es la derivada del radio? Al cuadrado es 2r. Y así es como a nosotros nos han vendido toda la vida que el perímetro de una circunferencia, en este caso lo conocemos como L de la circunferencia, va a ser igual a 2pi por radio. Cuando lo reordenamos, ¿verdad? 2pi por r, que nosotros lo hemos utilizado durante muchas ocasiones. Nosotros sabemos que al integrar encontramos unas ecuaciones y al derivar encontramos otras. Entonces, ahora me regreso a lo que es la ecuación que acabamos de plantear y sustituimos entonces que en lo que sería sigma, quizás lo voy a hacer acá para tener un poquito más de espacio, acá, ¿verdad? Sigma va a estar multiplicado por lo que sería 2pi por r. Y eso va a ser igual a lo que sería la presión multiplicada por el área con esa ecuación que me plantearon de pi por radio al cuadrado. Entonces, si yo busco una expresión para la tensión superficial de este elemento, puedo proceder a despejar y decir que la tensión superficial es igual a la presión por pi r cuadrado entre lo que sería 2 veces pi por r. Y verificamos qué es lo que nosotros podemos simplificar. Y se fijan, esta parte del exponente me simplificó completamente la r y el valor de pi con el valor de pi del denominador. Entonces me dice que sigma puede ser igual a pi, a lo que sería la presión, perdón, por el radio entre lo que sería 2. Pero como en muchas ocasiones a nosotros no se nos entrega el radio, sino que lo que nos dan es diámetro, busquemos una expresión que nos ayude a tener la relación si nos dan ese diámetro en lugar de radio. Tendríamos entonces la presión multiplicada por lo que es el diámetro entre 2 y todo esto dividido entre 2. Es decir que nosotros tendríamos un valor de sigma, acá lo voy a colocar, igual a la presión manométrica por el diámetro del elemento entre 4. Y esa sería una expresión para poder encontrar lo que sería esa tensión superficial de la cual me estaban hablando ahí. Pero, ¿qué sucede si no solo me piden la tensión superficial, sino que también me pudieran pedir en ese caso lo que es la presión? Si me piden la presión, pues entonces yo despejo de esta fórmula y tendría entonces que si tengo lo que es la tensión superficial multiplicada por 4 y dividida entre el diámetro, me va a dar esa presión que pudieran llegar a solicitarme. Entonces, si se fijan, hasta este punto tenemos 3 ecuaciones utilizables. Una que era la de la fuerza, que me dijo que la tensión superficial multiplicada por lo que era el perímetro de la área superficial de contacto. Tenemos ahora también otra fórmula para la tensión superficial que es P por D sobre 4 y tenemos una fórmula para lo que es la presión manométrica de ese elemento una vez tengamos lo que es la tensión superficial. Si se fijan ustedes, y me vengo por acá, ya así vemos lo que les traía preparado, es esto. Y se fijan donde le voy a poner lo que es cada uno de los elementos que nosotros vimos ahí, ¿ya? Y luego de eso las expresiones a las cuales llegamos. Por ahorita, si se fijan, copien esas ecuaciones porque son las que nos van a servir a nosotros para poder analizar lo que son elementos que tengan formas esféricas muchas veces.
Me avisan cuando terminen de copiarlo y luego continuamos. ¿Ya tienen copiadas las ecuaciones, muchachos? Y digo, si existe Bien. alguna... Ya estuvo. Si no tienen ninguna duda, continuamos. ¿Para qué dijo que servía la ecuación de sigma por el diferencial del perímetro igual a la presión La por el fuerza. diferencial del área? Si se fija, esa es la fuerza necesaria para poder mantener un elemento realmente en esa superficie de tensión superficial. Gracias, ingeniero. Vale. Revisémosla por acá arriba, parecía, ¿verdad? Tenía su nombrecito la cuestioncita. Ah, bueno, tenía la ecuación, pero no decía qué fuerza era. Bueno, ya la vamos a ocupar por acá. Entonces aquí tenemos desarrollado lo que eran estas ecuaciones. Y si se fijan, por acá les puse la fórmula de F también, ¿verdad? Que era sigma por L, que es la tensión superficial por el perímetro de contacto con la superficie. Ahora bien, para continuar este ejercicio, desarrollan ustedes. Vamos a ver cómo les queda.
Muchas gracias por confirmar que ya finalizaron por ahí. Si se fijan ahorita, sería de plantear cómo van a resolver esto. Voy a dejar un momento a ustedes planteándolo y si lo pueden resolver, pues me dicen cuál es el valor numérico que les da y luego de eso puedo ver si les ayudo yo por ahí. Ingeniero, una consulta. Dígame. ¿En qué influye la temperatura? Si se fija, lo que sucede es que por esa temperatura puede que el valor numérico de lo que es la tensión superficial vaya a cambiar. Si se fija acá, nos habla de las presiones también, que también podría ser que cambien, pero para este caso más que todo está referido a que ustedes lo que van a hacer el cálculo, si se fijan, es de la tensión superficial con estos grados que tenemos acá. O sea, no me dice, mire, por decirle algo, que al contrario, no vaya a ser el valor de la tensión superficial incógnita, no que otra cosa. Pero entonces, esos grados, si no nos dieran la tensión superficial, ya vamos a ver que hay una tabla de propiedades mecánicas que podemos usar por ahí. ¿Cuánto me le dio, muchachos? En alguna tabla está el valor del agua con el contacto al aire. Sí, hay una tabla de propiedades mecánicas que yo ya le subí a la plataforma, pero en este momento no la van a utilizar. En el siguiente ejercicio sí van a utilizar esa tabla, pero ya se la subí a la plataforma para que ustedes puedan ocuparla.
Me dice acá Diego que es 0.00725. Corroborémoslo entonces, Diego. Vamos a ver. Revisamos lo que son los datos, ¿verdad? Bueno, me dan lo que es el diámetro. Me regalan también lo que es la presión al interior de este elemento, que es una presión manométrica, porque si se fijan me dice que es mayor que la atmosférica. Y me dicen que encontremos esa tensión superficial, entonces podemos utilizar lo que sería la ecuación 1 que nos daban ahí, donde nos dice que la tensión superficial es igual a la presión por el diámetro entre lo que sería 4. Entonces, si sustituimos acá, sustituimos, perdón, en esta ecuación, nosotros tendríamos entonces la presión de 5.80 por 10 a la menos 3 me decía en este caso kilopondio sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? Que si se fijan, primero tenemos que hacer la conversión de los centímetros cuadrados también. Y para este caso podemos multiplicarlo por lo que sería 100 centímetros, o si se recuerdan, primero se pone de manera lineal los elementos, ¿verdad? En este caso de longitud, 100 centímetros, que es igual a 1 metro, y la relación lineal elevada al cuadrado. Eso para convertir lo que sería el apartado de la presión, pero me dice que es por el diámetro también, y el diámetro no está en unidades de metros, sino que está en unidades de milímetros, creo yo por acá, ¿verdad? 50 milímetros, entonces también hay que convertir ese factor. 0.5 milímetros por lo que sería el valor de 1 metro. Eso es los 1000 milímetros de nuevo. Y esto completo lo dividimos entre lo que sería el valor numérico de 4. Vamos a dejar eso porque quedó medio raro. Regálenme cuánto es el valor que les da en el numerador. O si quieren, regálenmelo sección por sección. Regálenme cuánto da esta sección y cuánto da esta otra sección de acá de la parte del numerador, para irnos paso a paso. 0.58 y el otro 0.05. 0.58 exacto, ¿verdad? No lleva más cifras decimales el punto 58. En este caso estaríamos hablando de kilopondios sobre metro cuadrado. Ahí eso multiplicado por el otro factor, ¿qué valor nos daba en el otro factor? 0.05. 0.05, pero 0.5 entre 1000, ¿cuánto da? Porque es como que se corre otras cifras decimales por ahí. Vamos a agregarle 3 ceros, creo yo, a este 0.5.
Es que son 50 milímetros entre 1000. Yo acá veo que dice .5. Ándale. Revise acá, ve. Aquí dice 0.5, por eso fue que trasladé el 0.5 acá arriba. Como 5 por 10 a la menos 4 tendría que dar, va. Sí, eso da 5 Sí, por te 10 a la daría. menos 4. Bueno, lo vamos a hacer por acá. Muchas gracias por participar, porque si usted se da cuenta, de esta forma es de la que nosotros podríamos verificar si pudiéramos cometer algún error al momento de trasladar los datos. Porque fíjense que eso nos pasa factura. Entonces, mejor que nos pase factura acá mientras estamos practicando, que ya cuando lleguemos a la evaluación, porque fíjense, es bien difícil ver que de repente alguien puede hacer las cosas, pero al trasladar los valores numéricos se equivoca. Y ahí que podemos hacer nada, porque al final de tantas, ustedes saben que dentro de una empresa ustedes van a hacer cálculos y le van a decir a alguien, mire, tiene que hacer este proceso. Entonces, cuando ustedes hacen eso, las personas van a creer fielmente en lo que ustedes dijeron. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado, porque al final de tantas puede tener consecuencias bastante graves, lo que son los valores que nosotros proporcionemos. Ustedes me dicen cuánto les dio. La parte de arriba, 7.25 por 10 a la menos 3. 7.25 por 10 a la menos 3. A mí por En 10 a la estas, menos 5 me dio, ingeniero. revisémoslo. Pero es que ahí no lo ha dividido entre 4. No, no, todavía no. Va, entonces el de arriba está bien, por 10 a la menos 3. Que ahorita solamente el valor de arriba estaba sacando. Pues no, yo me equivoqué, lo siento. Ay, Ah, yo lo hice todo de una vez. sería ese mismo valor, pero con a la menos 5 entonces. Solo eso sería lo que cambiaría, ¿verdad? ¿O no es así? Le quedaría 7.25 por 10 a la menos 5. A la menos 5 sin Sí, dividirlo todavía. Bueno, bien, ya dividido entre 4. a eso entre 4. Ya el resultado total sería, ingeniero. Es lo que me había dado a su compañero por ahí, ¿verdad? Ujú. ¿Cuánto nos daría? En la parte de arriba era 7.25, ¿por cuánto? Si se fijan, esto tiene concordancia con lo que habíamos venido diciendo. Ajá. ¿Por 10 a la cuánto? Solo A las la 5, pero multiplicación. en la multiplicación de arriba queda 2.5 por 10 a la menos 5. 2.5. Vaya, vamos a corregirlo por acá. Perdón, Ah, 2.9 es. 2.9. Vamos a volverlo a escribir acá. 2.9 por 10 a la. A la menos 4 me dio a mí, no sé, el compañero así lo mismo le dio. Vaya, A la estoy menos 4 me dio a mí también. Va, 2.9 por 10 a la menos 4 y eso lo dividieron entre 4 y al final les da 7.25 por 10 a la menos 5. Si lo tienen por menos 5, quiere decir que es como que yo me corriera 5 cifras decimales, ¿verdad? Después del 7. Es decir, que tendría 0.00. Ups, qué feito nos están quedando esos ceros por ahí. Decíamos 0.000725. O todavía le falta un 0 ahí. Recuérdense que esto es lo que hice, como estaba en el 7, ¿verdad?
1, 2, 3, 4. Todavía tendría que meterle un 0 más a esto. Si es por 10 a la menos 5. ¿Qué era esto? 1, 2, 3, 4 y el quinto espacio. 4 ceros y después de los 4 ceros aparece el 725. Todos los demás están de acuerdo con estos valores numéricos, ¿verdad? Vamos a corroborarlo. Va, corroborémoslo ahorita. Si se fijan, nosotros lo que hacemos es tratar de hacer el proceso acá para después verificar si pega con lo que ya traía. Tengo Ajá. una duda, ingeniero. Dígame. Al principio yo entendí que el ejercicio la presión que se ocupaba era la atmosférica más la que da ahí, porque dice que es mayor. No, sí. Pero si se fija, ¿se acuerda cuando yo le mostré a usted que la presión manométrica, que era cuando la llanta estaba vacía? ¿En qué presión estaba? La atmosférica. Ajá. Y cuando yo le eché el aire, ¿a qué presión llegó? Ah, la manométrica. Entonces la manométrica ya incluye la atmosférica. Por eso es que Ajá, le... pero es que lo que yo le digo es que yo le entendí porque dice el ejercicio, si la presión en el Ah, de la gota es 5.80 por mayor 10. la atmosférica, o sea, yo entendí que era la atmosférica más la que No, no, daba ahí. no, no, no. No, si se fija ahí directamente es el concepto que nosotros tenemos, que la presión manométrica va a ser el valor numérico de la presión atmosférica, ya está contenida en ella. Ah, Toda la gracias. vida ya tiene contenida esa. Creo que me iba a decir algo por ahí, Jennifer. Nada, bueno. Vamos a ver cómo nos queda esta cuestión. Según esto, nosotros ya teníamos cocinado casi esta cuestión, ¿verdad? Solamente de sustituir, pero miren, yo tengo un punto 0.073, no sé si me equivoqué en algo ahí. Y veo casi idéntica la ecuación. Elevaron al cuadrado los 100 centímetros. Eso le quería preguntar, ingeniero, si era necesario elevar a los 100 centímetros elevados al cuadrado. Sí, porque si se fija, usted tiene kilopondio sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, Ajá. usted sabe que las unidades van sobre metro. Entonces, para simplificar los centímetros, por eso ponemos ese factor de 100 centímetros, que es un metro elevado al cuadrado. Vaya, está bien, ingeniero. Ujú. Fíjense que yo tengo que da 0.029 en la parte de arriba. Ingeniero, yo tengo una pregunta con Dígame. respecto al 0.58 que está ahí, ¿de dónde lo sacan? No sé, no entendí, porque a mí me da otro valor. Sí, es que eso es lo que estoy viendo, que posiblemente no multiplicaron por los 100 centímetros elevados al cuadrado. Es 5.8 exponente a la menos 3, por lo que sería 100 al cuadrado. Y eso daría 58, no 0.58. Ajá, y eso multiplicado por los 5 por 10 a la menos 4 da 29 por 10 a la menos 3 y allí sí da 7.25 por 10 a la menos 3 en la respuesta.
Vaya, vamos a ver por acá, voy a corroborar el segundo valor, ¿verdad? Sería solamente 0.5 entre 1000. Ajá, 5 por 10 a la menos 4. Ahora multipliquemos 58 por 5 elevado a la menos 4. Y ahí nos da, ¿cuánto? 0.029 si lo dejo sin el... Sí, nos da 0.029 la parte de arriba. Si lo dejo expresado como de esta forma sería por 10 a la menos 2. Si lo dejo con esas potencias que ustedes le habían colocado. ¿O no sería así? Que no sería la menos 3. Fíjense que yo en el valor numérico que tengo acá tengo 0.029. 58 por 5 por 10 a la menos 4.029. Revisen ustedes ahí, que es 2.9 por 10 a la menos 2, por las dos cifras que se corren. Vean, si se fijan, ahí en parte, por eso es que me gusta que hagamos los ejercicios, porque si se dan cuenta, revisamos lo que es la parte de las unidades y si al momento que nosotros sustituimos tenemos un Ingeniero, problema. Dígame, se corre 3 cifras, ¿no? ¿perdón? Se corre 3 cifras. No, solamente dos. Vamos a ver, vamos a poner el valor numérico que da acá. Revise aquí, vamos a hacer esto. A mí la calculadora en la parte del numerador me tira un valor por acá. Ups, creo que borrar algo que no debía ir, ahorita lo vuelvo a poner. Me sale un valor numérico que no es igual a, lo puse como 2.9 por 10 a la menos 2, pero sería 0.029. Eso es lo que me lanza la calculadora, pero no sé. Este lanza 0.029. Ese es el número que me tira la calculadora al multiplicar. Permítanme un momento que va pasando el de los helados, de modo. Para punto 0.29 entre 4 es punto 0.00725. Voy a quitar esto de acá ya. Y fíjense, con eso de las aproximaciones y las cifras decimales, van a tener que repasar un poco porque yo tengo varios de ustedes que de repente en evaluación con eso tuvieron problemas. Es lo que da que si se vean. Si acá sí se vean, cuando yo les puse 2.9 por 10 a la menos 2 era porque yo estaba haciendo esto. Me corrí dos cifras. Por eso yo había puesto ahí 2.9 por 10 a la menos 2. Si se fijan acá, si quiero correrme la cifra decimal acá, ¿cuánto va a ser? Va a ser 7.25. Ustedes lo quieren ver así. O si lo quiero dejar con 4 cifras decimales, sería 0.0073. Si no lo quiero en esta notación, sino que lo quiero en notación científica, pues entonces sería 7.25 por 10 a la menos 3. Y fíjense, el gran problema que se dio en este ejercicio ha sido que posiblemente no elevaron esto al cuadrado. Y si esto no lo elevan al cuadrado, no tienen un factor para simplificar centímetros cuadrados y tenerlo en las unidades congruentes que son de metros. ¿Ya? Eso tendríamos que ver por ahí. María René ya corrigió por ahí. Estaba viendo por ahí. Dígame, Héctor. Se me levantó la mano sin querer. Bueno, yo pensé que iba a consultar algo por ahí. Pero si se fijan entonces, con esto sí tenemos que tener cuidado,
Fíjense bien, cuando aparezca esto es porque lo que nosotros hacemos es convertir o no tenemos, nosotros no nos necesitamos centímetros cuadrados, sino que necesitamos metros cuadrados y por eso es que yo les he dicho varias veces, agarro el factor lineal de conversión y ese es el que elevo al cuadrado para poder simplificar directamente, porque dice, bien, como estos son centímetros cuadrados, se van a simplificar con estos centímetros al cuadrado que voy a obtener acá. No sé si hay alguna otra duda respecto a este elemento. Fíjense, en este ejercicio vimos un par de cosas. La primera, no se me tiene que olvidar que si una expresión tengo que elevarla al cuadrado, realmente efectuarla. Segundo, que tenemos que ver de los valores numéricos que tenemos en los enunciados de los ejercicios hacia lo que es el traslado a la fórmula, porque a veces tenemos malas cosas por eso, porque no pasamos de lo que es el elemento hacia lo que es la ecuación en la cual nosotros vamos a utilizar lo que serían los... ¿Estamos bien por ahí? Vale, continuemos entonces ahora. Así, vamos con lo que sería el siguiente ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. Se fijaron en el primero, prácticamente estaba solo de meter en la fórmula. La complicación que tuvimos nosotros fue el hecho de no haber elevado al cuadrado aquel elemento de allá y de repente cuando queremos correr las cifras decimales que podríamos no identificar algo por ahí. Este de acá es para ustedes, empiezan ustedes y luego les voy a ayudar yo a ustedes. Fíjense, este nos dice una aguja de 35 milímetros de longitud descansa sobre la superficie del agua a 20 grados centígrados. ¿Qué fuerza hay que ejercer hacia arriba para separar la aguja del contacto con la superficie del agua? Primero, miren, desarrollan un diagrama de cuerpo libre para este ejercicio. Conforme lo vayan haciendo, me dicen ustedes si van a necesitar ayuda en algo. Ahorita planteen, verifiquen qué ecuación van a usar y luego de eso inserten datos. Si lo terminan, pues me dicen qué valor les da y de ahí vemos si está correcto o si hay alguna corrección. Y como les digo, si necesitan ayuda en algo, díganmelo de un solo y así vamos a ir paso a paso. Tienen unos minutos ustedes para pues avanzar en lo que puedan por el momento, plantear bien cómo está esa situación. Ingeniero, tengo una duda.
Dígame, Edgardo. Como dice, la aguja de 35 milímetros de longitud descansa sobre la Ujú. superficie del agua, Ajá. como tiene que subir hasta arriba, digamos. Lo tengo que multiplicar por 2, porque como está en la superficie, tiene que subir. Ajá. No es que tenga que subir, es que no se hunde, porque si se hundiera esa aguja, nosotros estaríamos hablando de flotación, pero multiplica por 2 ¿a quién? La longitud no la Para tendría que... si con eso usted verifica que eso es el perímetro, no hay problema. No sé, tengo duda en eso, y si tengo duda en eso, no lo puedo seguir. Vaya, dígame cuál es la tensión superficial de eso, porque aquí no le piden tensión superficial. Ya se fijó lo que le están pidiendo fuerza, ¿verdad? Sí. Y en el enunciado, ¿qué le dan? Porque eso es lo primero, hay que ver qué datos nos dan en ese enunciado. Si se fija acá, vamos a ver. Nos dan lo que sería la longitud de la aguja, ¿verdad? Sí. Luego nos dicen la temperatura en la que está el agua. Y nos piden qué fuerza hay. Si se fija, por ningún lado está lo que sería este elemento de la tensión, que es parte de la fórmula que usted vaya a utilizar. ¿Qué fórmula es la que piensa utilizar usted? Vamos a escribir por acá. Edgardo. Sería la fuerza igual a la presión por el diferencial de área. Que si se fija, para este caso no necesitamos el diferencial, no es de área. La fuerza me dice que es igual a... ¿Qué me decía? A la presión por el área. No, porque no tenemos área para este caso y no tenemos el valor numérico de la presión. Vaya, fíjese, recordémonos de las ecuaciones. Mire, y acá se las coloqué. Esta es la ecuación número 1. Por acá tenemos la ecuación número 2. Y acá tenemos la ecuación número 3. Y se fija, mire, la ecuación número 3 le da directamente lo que es para encontrar lo que es la fuerza, que me dice que es la tensión superficial por el perímetro. Ajá, dígame. Pero es que después vi la fórmula esa para encontrar la tensión superficial. ¿Cómo se haría ahí en ese caso entonces? Vaya, si se fija, como aquí lo que le dan es el parámetro de la temperatura del agua. Entonces, váyase a Moodle, que allí les puse una tablita de lo que son propiedades mecánicas del agua. Ahí revisan y ahí están los valores numéricos para esa temperatura de la tensión superficial. Todos pueden ir a revisar ahorita Moodle, que allí les coloqué esa tabla, la descargan y ahí van a revisar los valores numéricos que tienen para diferentes temperaturas. Ingeniero, entonces sería la tensión Dígame, superficial del agua, ¿verdad? A 20 centígrados, ¿verdad? a Entonces 20 grados sería, centígrados. ajá, entonces sería de 7.42 por 10 exponente menos 3. Si ese es el valor numérico que aparece ahí. Sí, en la tabla sí Porque es real. si se fijan en la tabla, hay dos.
Hay una para unidades en el sistema técnico y hay otra para unidades en el sistema internacional. No sé si del que me está hablando es del sistema técnico o del sistema internacional, porque si se fija, son 2 páginas las que lleva el archivo. Sí, sí, eso estaba viendo, pero no sé si sería la primera. La primera Ingeniero, página. ¿Cuál se le hace más fácil a usted para trabajar? Sí, dígame, Edgardo. Y no se preocupe por el ruido. 0.0728, parece lógico por ahí el valor numérico, ya vamos a ver. Que si se fijan y quiero que revisen esa tablita. Cuando ven la tensión superficial, en la parte de arriba dice tensión superficial en kilopondio sobre metros y la otra de abajo dice tensión superficial y aparece entre paréntesis en contacto con el aire en newton sobre metros. Pero la segunda tablita es en contacto con el aire, ingeniero. En este caso estamos hablando del Ajá. agua. Sería la primera tabla. Si se fija usted, en la segunda tabla cuando le habla sobre eso, imaginémonos hipotéticamente cómo sucede esto. Si usted agarra una aguja y la pone sobre un depósito, ya sea un guacalito o en la pila, y la coloca, ¿ha visto que la aguja se va para adentro? No, se queda suspendida ahí. Entonces, hay una parte de la aguja que queda en contacto con el aire y hay otra que queda en contacto con lo que es el agua. Entonces, con eso de que están en contacto con el aire. Pero lo puede hacer Entonces, con la otra, a ver cuánto le va a dar. entonces podría con las dos. Podría con las dos. Ujú. Ah, va. Gracias, ingeniero. Bueno, pero acuérdese, tiene que tomar como premisa eso de verificar que esté en contacto con el aire realmente ese elemento. Y casi todos así, que están en contacto con el aire. ¿Cuánto me le dio? voy a dar un número, pero no sé si ese es, ingeniero. Aprobemos a ver si se da. 2.548 por 10 a la menos 3 newton sobre metro cuadrado. No, estaría mal. Lo que dice vieja tampoco. Bueno, el valor numérico no está bien. Y las unidades tampoco, porque son newton lo que va a buscar porque es fuerza. Ah, sí, 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 perdón. No es 2.597 por 10 a la menos 4. Tampoco. Ya hizo su diagrama para ver cómo es que queda esa aguja. Acuérdense que los diagramas nos sirven a nosotros para podernos guiar con algunas cosas.
Arminda, ¿ya leyó por ahí? Claudia Stephanie Mayen. Creo que no están ni en la clase. Bueno, voy a proceder yo entonces. En eso estoy, Inge. Hola. Haciéndolo estoy. Ah, bueno, y más o menos, ¿a qué le ha llegado por ahí? Se fijó los valores numéricos que dieron sus compañeros. No sé si anda más o menos por ahí lo que usted ha encontrado. Con el de Héctor coincide, pero usted dijo de que no está bien la respuesta. Entonces sería por el hecho de cómo tenemos el diagrama para revisar ese valor. Vamos a ver, voy a empezar a dibujar por... Imagínense que aquí me va a quedar feo, pero bien, imaginemos que por acá tenemos la bendita aguja, ¿verdad? Y como está sobre la superficie, nosotros sabemos que desde acá hasta acá tiene una longitud en este punto. Pero nosotros sabemos por definición que lo que es el perímetro, y en este caso era el perímetro que tenía en la parte de contacto con el fluido, si se vean que también es con el aire. Para tener el perímetro tendría que recorrer todo este espacio y luego de recorrer todo este espacio tendría que recorrer todo este de acá para llegar al punto de origen. Porque si se vean, cuando ustedes ponen esas agujas, lo que sucede es que no se va para abajo, pero también tienen una película de líquido en toda la periferia. Entonces, pasa la primera longitud y la segunda. Y eso es lo que nos sucede en la ecuación que nosotros utilizamos, que el valor real del perímetro de esa agujita que está en contacto con el fluido es igual a 2 veces la longitud Entonces, ya cuando me vengo a meterlo a la formulita, tengo acá F igual a el sigma que encontraron de la tabla de las propiedades mecánicas del agua, que me dijeron que de cuánto era. El valor de la tensión superficial a 20 grados centígrados. Cero punto cero setecientos veintiocho. Vale, lo coloco por acá. 0.0728. Me imagino que estos son newton sobre metro, ¿verdad? Sí. Vaya, ese entonces hay que multiplicarlo por 2 veces la longitud que tendríamos ahí. Y la longitud era 35 milímetros, que de igual forma hay que convertirla. Entonces regálenme ustedes qué numerito les da ahora acá. Si se fijan, es una multiplicación lineal. 0.0728 por 2 por 35 y eso al final se divide entre 1000, donde simplificamos ciertas unidades. Estos milímetros con estos milímetros se van a cancelar y estos metros de acá se van a cancelar o se van a simplificar, perdón, porque son una división exacta y nos van a quedar simplemente newtons. ¿Cuánto nos da, muchachos?
Y fíjense bien, Edgardo Mauricio ya lo había mencionado, del 2 que había que utilizar por ahí, pero a la hora de aplicarlo se le olvidó porque el valor numérico lo dio a la mitad. Sí, ingeniero, pero porque dudé si era así. No, pero si se ve a partir de eso que usted ve de cómo es que queda realmente en la superficie este elemento, es que vemos que el recorrido realmente queda una película del fluido a lo que es alrededor de este. ¿Cuánto sería entonces? A mí me dio 5.096 Ujú. por 10 a la menos 3. 5.096 Por 10 a la menos 3. por 10 a la menos 3. Newton. Bueno, si revisan este valor, para este caso, si se vieron, teníamos la parte de la tensión superficial, que en este caso estaba directamente por tablas. Van a haber casos en los cuales nosotros no vamos a encontrar ese valor numérico de forma directa por tablas, sino que puede estar entre valores o rangos que no están ahí, entonces nos toca que hacer un proceso que se llama interpolación. En la siguiente clase vamos a verificar eso. Si se vean, en efecto, este es el valor numérico que está ahí. Ya le generé una guía con la cual ustedes van a poder trabajar lo que es el apartado que tiene que ver con tensión superficial y con viscosidad, porque la tensión superficial también es un elemento que tiene sus raíces o es un derivado de lo que es la tensión superficial. Ahí vamos a ver cómo es que se ve afectado, la capilaridad, perdón, por la tensión superficial. Voy a ver si les subo también lo que es la guía para que la tengan por ahí. No es nada más que como 4 ejercicios para que ustedes tengan para practicar. Y ahí ustedes van a encontrar más. No sé si hay dudas respecto a esta temática, si no, pues nos quedamos hasta acá. Ustedes me dicen. Detendremos la grabación por el momento.